Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos, y la gloria y el honor tributamos, tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, acudimos, por su muerte en la cruz revivimos, revivimos. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por esto con placer proclamamos, proclamamos que solo en tu gran poder esperamos, esperamos. Hola, hola, ¿cómo les va? Como siempre, con cuánto gusto les saludo y me gozo en poder comunicarme con ustedes a través de este medio técnico. En estos días, esta semana, pasó por mi mente el himno de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, muy precioso. Muchos lo recordarán, dice así: a la lucha, oh bautistas, sin cesar, marchad, Cristo es nuestro jefe, jamás cejaremos, pues nuestro Maestro con poder nos guiará, fieles yendo hasta el final. Oh soldados del Maestro que en la brega estáis, sed valientes siempre en la ruda lucha, que Jesús el capitán a nuestro lado va. Habrá pruebas, habrá luchas y enemigos mil, mas si somos fieles, venceremos todo. A Jesús sigamos, Él es nuestro paladín y al triunfo nos llevará. Y el coro: marchad, bautistas fieles hasta el fin, que Cristo el Rey a nuestro lado está. Luchad, luchad hasta el triunfo alcanzar, el son de la trompeta oíd. Qué hermoso himno. Mucha fidelidad, sobre todo para con el Señor, pero a la vez lealtad también al pueblo de Dios. El profeta Jeremías usó muchas metáforas y parábolas dramáticas para mostrarle al pueblo de Israel que no hay bien fuera de Dios. Por ejemplo, Jeremías hizo del bálsamo una ilustración para curar el corazón quebrantado. Lo vemos en el capítulo 8. De una vasija de barro que se echó a perder en la casa del alfarero, una parábola sobre el poder de Dios para convertir la vida humana destrozada en una útil. Esto lo vemos en el capítulo 18. También Jeremías hizo de un libro malo, hundiéndolo en el río Éufrates. Este relato lo encontramos en el capítulo 51, versículo 63. Y también Jeremías menciona el valle de Hinnom como el basurero espiritual de los reyes de Judá y los moradores idólatras de Jerusalén. Lo vemos en el capítulo 19.
Pero una de las metáforas más dramáticas y conmovedoras del libro del profeta Jeremías la hallamos en el capítulo 2 y en los primeros 13 versículos. Sé que es un poco largo, pero debemos tener base y contexto para que el mensaje tenga significado. A propósito, este mensaje lleva por título Una confianza mal puesta. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus frutos, de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre todo, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Cuidado ahorita. Este es el texto básico para el tema, una confianza mal puesta. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Qué sermón tan impresionante el del profeta Jeremías! Nuevamente, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo hebreo, por lo regular,
por no decir siempre, vivió con la tentación de sustituir a Dios para servir a dioses de pueblos vecinos. Desde el mismo comienzo del libro de la Biblia, Génesis, vemos, por ejemplo, Caín ofreció un sacrificio a Dios, pero su corazón estaba lejos de él. Aarón y los israelitas decidieron sustituir a Dios mediante el becerro de oro. Y ahora Judá, juntamente con los sacerdotes, los gobernantes, los profetas y los pastores de ese tiempo, se olvidaron de que Dios era Jehová para ellos. A diferencia de las naciones paganas como Quitín y Cedar, que son fieles a sus dioses falsos, Judá ha cambiado a Jehová Dios por ídolos despreciables. Se ha vuelto infiel, una nación idólatra. Otros dioses han ocupado el lugar de yo soy el que soy. Es decir, yo soy Dios Jehová y no hay otro como yo. Pero a través de nuestra lectura notamos algo sumamente interesante. Dios no castiga de inmediato, sino que, como siempre, invita a todo el pueblo a razonar, a fin de convencerles y llevarles por el camino del arrepentimiento. Por ejemplo, antes de castigar a Lot y a su mujer, antes de castigar a Sodoma y Gomorra, a Faraón y Egipto, a Babilonia y Asiria, y antes de reprender y castigar a las iglesias que estaban en Corinto, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea, Dios les concedió la oportunidad de cambiar o arrepentirse. ¿Qué Dios el nuestro? No hay otro como Jehová Dios. Pero cuando una nación, un gobernante, una religión, un profeta, un pastor, una iglesia cambia la fuente de agua viva por cisternas rotas que no retienen la fe y la obediencia a Dios, sucede lo que encontramos en el versículo 9 y 12 de nuestra lectura. Versículo 9 y 12 dice: por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos. Y en el 12, espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Dicho de otra manera, entraré en juicio contra ustedes. Entraré en juicio
contra ustedes. Pero de todos modos, si el pueblo o uno regresa a Dios, como lo vemos en el relato, Él lo recibirá. Si dejan las cisternas rotas que no retienen el poder de la fe por el agua viva, entonces Dios es todo bondad para mí, siempre y cuando el pueblo, el creyente, cualquiera que tiene a Cristo en su corazón, si realmente deja las cisternas rotas que no retienen el agua y se acercan a Él como la fuente viva, entonces Dios es todo bondad para con nosotros. Retomamos el versículo 13. 2 males ha hecho mi pueblo. Yo imagino cómo estaría el corazón de Dios en ese momento. Póngase en su lugar. 2 males ha hecho mi pueblo. Después de haberles dado tantas bendiciones de todo tipo y naturaleza, ahora cometen 2 males horribles. ¿Qué males? ¿Cuáles fueron? Primero, sustituyeron a Dios por la idolatría. Los ídolos de Egipto, Asiria y Babilonia se convirtieron en sus dioses. Pero esto dice la Biblia en Isaías 45, los versículos 20 al 24, leemos: Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este es el mensaje de Dios, no solamente para el tiempo de los profetas Jeremías y también de Isaías, sino para nuestro tiempo. Si acudimos a Él, Dios nos proporciona bondad en abundancia. Contrista el corazón de Dios cuando una nación, un profeta, un líder, un pastor, una iglesia, un creyente en particular o una familia cristiana le cambia por un ídolo. Cuánta tristeza trae al corazón de Dios al observar a alguien con esta decisión tan indecorosa, impropia del pueblo de Dios. Porque, mis queridos hermanos, un ídolo no solamente es una estatua,
o una figura religiosa de plata, oro, piedras preciosas o madera, sino que un ídolo, vamos a ponerlo entre comillas, un ídolo también puede llegar a ser el deporte, el arte, la música, el dinero, el trabajo, la mascota, la política, aún una misma familia o un muerto. Esto puede llegar a ser un ídolo que Dios aborrece. Todo lo que ocupe nuestro tiempo, pensamiento, servicio, compromiso cristiano, puede convertirse en una cisterna rota que no retiene a Cristo como el Señor de sus vidas. Aferrarse a algo humano, físico y o terrenal, con demasiada pasión, fuerza, insistencia, debe considerarse un ídolo. Un recuerdo permanente en la mente que entristece el corazón llega a ser un ídolo, porque desvía lo espiritual, lo eterno, a lo humano, físico y o temporal. Muy acertada también esta lectura que encontramos en el libro del profeta Isaías en el capítulo 43. En estos versículos dice a partir del 14: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice: yo soy el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántas veces nos acordamos o idolatramos cosas del pasado o del presente? Y el Señor nos indica que debemos sacar esos ídolos de nuestra mente y también de nuestro corazón. Este fue el primero de los males que hizo el pueblo de Judá. Sustituyeron a Dios por la idolatría. Cuidado con esto. El segundo mal que hizo el pueblo de Judá, especialmente los moradores de Jerusalén, es que cambiaron la libertad que Dios les había dado y les había hecho libres por la esclavitud o el libertinaje de los pueblos
paganos, pertenecientes a Babilonia, Egipto y Asiria. Dejaron la gracia de Dios por el libertinaje de esas y otras naciones y de los ofrecimientos de los gobernantes y profetas falsas. Dejaron la verdadera libertad que les venía de Dios por la esclavitud y el libertinaje de los pueblos paganos. Al respecto, el apóstol Pablo, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 1 y 4 dicen: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Y preste atención a este versículo, al 4, Gálatas 5, 4. «De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído». De la gracia habéis caído. Este versículo nada tiene que ver con la pérdida de la salvación, de ninguna manera. La salvación que nos viene de Cristo es eterna y segura, como seguro y eterno es Dios. Entonces, este versículo nada tiene que ver con la pérdida de la salvación. La palabra desligasteis significa os habéis apartado, os habéis separado de Cristo. Y la palabra o las palabras «y de la gracia habéis caído» quiere decir habéis dejado de agarraros firmemente a Cristo. Dejar de agarrarse firmemente a nuestro el Señor. Darle la espalda a Él. Esto fue lo que hizo el pueblo de Judá en los días del profeta Jeremías. Hermano querido, que tal cosa jamás acontezca con ninguno de nosotros. No nos apartemos de la gracia de Dios, ni de las fuentes de agua viva, por cisternas rotas, ídolos que no retienen las bendiciones de nuestro Dios. Bueno, he agotado el tema bajo el título «Una confianza mal puesta». Nuestra confianza debe ponerse en el Señor. Al respecto, el mismo Señor Jesucristo nos dejó dicho: «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre». Le respondieron: «Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, Jesús, seréis libres?» ¿Cómo tú puedes decirnos esto, Señor? Y Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
todo aquel que vive en la idolatría o se aferra a un ídolo, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo llegamos a disfrutar de los ríos de agua viva? Cuando Cristo es el centro de nuestra vida interna y externa, de todo nuestro ser, alma, cuerpo, alma y espíritu. El apóstol Juan nos dice que cuando un soldado romano abrió el costado del Señor Jesús en la cruz del Calvario con una lanza, salió sangre con agua. Juan 19:34. El agua es aquello sin lo cual uno no puede vivir. Y Cristo es el agua de vida, sin el cual no podemos vivir espiritualmente hablando. De su costado salió ríos de agua viva. Y la sangre de nuestro Señor vertida y mezclada con agua ahí en el Monte Calvario es la que nos limpia de todo pecado y nos proporciona la vida eterna con Dios. Por tanto, la sangre como el agua que salieron del costado de nuestro Señor en la cruz son fuentes de salvación y vida eterna con Dios. Amén. Oremos. Oh amantísimo Padre, bendito Dios, gracias porque no hay Dios tan grande como tú. Gracias porque a través de tu palabra y del Espíritu Santo nos has concedido el gran privilegio de encontrar a ti, la fuente de agua viva. Padre, ayúdanos, auxílianos a eliminar cualquier cisterna rota que no te contiene a ti. Ayúdanos, Señor. Sí, te pedimos esta ayuda, auxílianos. Que apartemos de toda nuestra mente y corazón cualquier ídolo, toda idolatría, todo aquello que física, humanamente o espiritualmente hablando nos priva de buscar primeramente tu reino y tu justicia. Gracias te damos, porque sobre toda cosa Jesucristo es el agua viva. Que siempre, Señor, estemos bebiendo de esa agua y limpiando nuestros pecados con la sangre de Jesucristo. Bendito seas. Es en su nombre que oramos. Amén. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario
limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo siempre por doquier.